Buenas tardes para todos, me presento. Mi nombre es Diana Piedrahita, la creadora de este blog. Y más adelante los invito para que escuchen las diferentes opiniones de personas que hacen parte de la Facultad Nacional de Salud Pública acerca de unas preguntas sobre si les confiarían a la inteligencia artificial alguna predicción o diagnóstico de un trastorno mental y si le confiarían algún trastorno mental hacia ellos o hacia algún familiar. Hola, un saludo, soy Sandra Milena Albarán López de la Facultad Nacional de Salud Pública. Ante la pregunta de si estoy de acuerdo con que la IA diagnostique o prediga enfermedades mentales, pues mi respuesta es sí. Y la segunda pregunta es si yo le confiaría a la IA un diagnóstico o predicción de un trastorno mental para mí o para algún familiar. La respuesta también es sí. Pero estas dos preguntas con estas respuestas dicotómicas me gustaría ampliar un poquito más el por qué esa respuesta afirmativa a las dos preguntas. No podemos olvidar que la inteligencia artificial es la sumatoria de las inteligencias humanas y las inteligencias humanas pues también han tenido muchísimas equivocaciones en la historia. Han existido muchísimos diagnósticos errados frente a los trastornos mentales en la población. Hemos tenido muchísimos casos de gente altamente creativa, altamente inteligente que fueron diagnosticados en su momento y no padecían ningún trastorno, sino que eran unas inteligencias completamente diferentes. Entonces, me parece que el avance que podamos tener para la prevención, para la intervención de enfermedades mentales, es importante que podamos utilizar todos los medios que tenemos, pero siempre haciendo el llamado que no hay verdades absolutas. Por tanto, la inteligencia artificial puede llegar a favorecer en estudios predictivos o en algunos tamizajes que se puedan hacer, pero insistir que también se puede equivocar, no dar por sentado que es una verdad absoluta, sino contrastarla con otras informaciones, con otro tipo de disciplinas, con diálogos, conversaciones que permitan pues avanzar en la consecución de estados de bienestar para la población. Entonces mi respuesta es sí, aceptaría pues como que se haría tanto para mí como para un familiar, pero no entendido siempre como una verdad absoluta, sino que se puedan buscar otras muchas alternativas porque la inteligencia artificial es la sumatoria de las inteligencias humanas que también se han equivocado históricamente. Entonces siempre tener esa visión crítica y siempre generar esa pregunta a esas respuestas o a esos resultados que nos da la inteligencia artificial. Hola, mi nombre es Sol Rodríguez, estudiante de GESIS de la Facultad Nacional de Salud Pública, y con respecto a la pregunta de si estoy de acuerdo con que la inteligencia artificial diagnostique enfermedades de salud mental a los usuarios de cualquier plataforma de inteligencia artificial, mi respuesta es no estoy de acuerdo, ya que por lo general estas inteligencias artificiales utilizan redes neuronales para buscar patrones en lo que el usuario le está ingresando como síntoma o como pensamiento o como emoción, y pueden relacionarlo con muchas cosas y pueden dar un diagnóstico equivocado, a diferencia de un psicólogo que reconoce las emociones, que por medio de preguntas mucho más personalizadas y directas con el usuario a modo de conversación fluida puede sacarle mayor provecho en una consulta presencial para poder hacer un diagnóstico. Y yo no le confiaría a un familiar, yo no le confiaría a un familiar el diagnóstico por medio de la inteligencia artificial, ya que pues un diagnóstico equivocado de una inteligencia artificial podría empeorar incluso la situación psicológica en la que está, y pues posiblemente puede tener un sesgo para esta persona y mayores riesgos, y no es nada ético tampoco que una máquina te esté leyendo según los patrones, más no según tus emociones o según las lecturas físicas que te haga. Hola, mi nombre es Luisa Cano. En cuanto a las preguntas, sí estoy de acuerdo con que la inteligencia artificial prediga o diagnostique enfermedades de salud mental
porque me parece que puede llegar a ser más objetiva en cuanto a que sus decisiones las toma basadas son en los datos y pues esta decisión no puede estar influenciada ni por el estado de ánimo o alguna creencia. Además, pienso que el diagnóstico debe ser reproducible, ya que si se le dan unos mismos datos a la inteligencia artificial varias veces, esta debe arrojar pues el mismo resultado. Por otro lado, no le confiaría un diagnóstico final para un familiar o para mí a una inteligencia artificial, porque me parece que esa inteligencia debe estar acompañada de un profesional de la salud mental, porque la veo como una herramienta de apoyo para confirmar el diagnóstico o la predicción. No confiaría el diagnóstico o la predicción de un trastorno de salud mental a un programa de inteligencia artificial, teniendo en cuenta pues como lo delicado del asunto, y menos para mí ni para mi familia. Me parece supremamente relevante e importante ese contacto del médico-paciente, donde conozca pues como todo ese contexto que pudo llevar pues como a ese trastorno, tenga el contacto directo y conozca los comportamientos de ese paciente, y eso nunca lo podría hacer inteligencia artificial. Podría ser una herramienta, como dije o expuse en la respuesta anterior, más no puede ser como el que determine ese diagnóstico definitivo. Bueno, yo, Vanessa, digo que sí estoy de acuerdo con que la inteligencia artificial diagnostique y prediga enfermedades mentales. Porque si bien estamos en una era digital, entonces pues como sociedad tenemos que aprender a convivir con estas nuevas tecnologías emergentes que, si bien su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, viéndolo desde un punto de vista donde la salud mental no tiene como mucha acogida en el sistema de salud, que una inteligencia artificial pueda diagnosticarte me parece que es algo beneficioso para las personas, y más para aquellas que padecen este tipo de enfermedades. Tal vez podría ser algo que se vincule ya o se incluya como tal en el sistema de salud, para así brindar como mejor atención a las personas, o digamos un acceso más fácil, que si bien es una de las limitaciones con las que contamos. Y yo sí dejaría que la inteligencia artificial diagnosticara a un miembro de mi familia. Eso sí, contando con que sea como una inteligencia artificial que sea creada por personas de reconocimiento, prestigio, o que al menos generen confianza y que me hagan tal vez confiar en que su modelo está bien entrenado, y que no va a haber mucha probabilidad de que hayan fallas en el diagnóstico que esa inteligencia artificial dé en el diagnóstico. Cordial saludo. Con respecto a la primera pregunta, en la que se cuestiona estar o no de acuerdo con que una inteligencia artificial diagnostique enfermedades mentales, no estoy a favor de ello. Creo que una inteligencia artificial no puede ser muy precisa, muy veraz para diagnosticar una enfermedad. Si bien es cierto, sabemos que en la actualidad pues la inteligencia artificial ya es una herramienta que se ha vuelto vital, fundamental para el desarrollo de muchas labores, no lo veo a favor. Creo que contamos en la actualidad con talento humano en salud capacitado para realizar un diagnóstico apropiado, veraz y sobre todo empático. No es lo mismo, digamos, estar frente a la tecnología para que, digamos, diagnostique a tener una persona capacitada para hacerlo. Con respecto a la segunda pregunta, en la que se aborda estar o no de acuerdo con confiarle un trastorno o enfermedad mental a una IA, ya sea propia o de algún familiar, no creo que haya algún problema en ello. Estoy de acuerdo, creo que si en algún momento necesito cuestionar algo a la IA sobre recomendaciones, hábitos o demás para llevar una enfermedad o trastorno mental, creo que por temas de confidencialidad o demás no habría problema, no le vería, digamos, algún asunto negativo a ello. Estaría a favor, entonces esas son mis conclusiones con respecto a ello. Y tú, después de escuchar estas opiniones, ¿qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios.